Hoy vamos a comenzar una nueva serie que hemos llamado La Trampa. La Trampa. Consta de 2 domingos, hoy y el domingo que viene, si Dios quiere, que por cierto cumplo años ese domingo. Nada personal, ni de cuña, ni propaganda. La trampa. Y yo me preguntaba en estos días, ¿quién de nosotros no ha hecho trampa? ¿Alguna vez hemos hecho alguna trampita, aunque sea chiquitica por allá? Pero también nos han hecho trampa, ¿verdad? Nos han hecho trampa. Pero lo peor de todo es que algunas veces hemos caído en nuestra propia trampa, ¿cierto? Recuerdo cuando estaba en segundo año de bachillerato, teníamos un examen de matemática y yo con números de verdad que no me la llevo muy bien, me la llevo mejor con lo que es la letra, los idiomas, la gramática. Pero teníamos un examen de matemática muy fuerte y yo no sabía nada. Y cuando me colocan el examen, yo inventando cosas ahí raras. Y como no tenía otra salida, veo a un compañero que está ahí también escribiendo y le digo, oye, vamos a cambiar de examen. Tú complementas las que me faltan y yo complemento las tuyas. Y chévere, miramos hacia atrás, la profesora estaba descuidada y cambiamos los exámenes. Yo le coloqué a mi examen, al que le pasé al joven, mi nombre, pero él no lo colocó en el mío, en el que me pasó, y yo coloqué el nombre otra vez. Pasa una semana y cuando van a entregar los exámenes de matemática, entregaron todos y a mí me dejaron de último. Y yo, ¿qué pasará? Cuando llega la profesora y pregunta, ¿quién es Antonio Gutiérrez? ¿Me puede explicar por qué hay 2 exámenes con su nombre? No me quedó más remedio. Cambiamos de examen, profe. Y ella me dijo, no se preocupe, igualito tienen 0-1 los dos. Y me puso un 0-1 de este tamaño, color rojo, que no se me olvida. Salimos raspados. ¿Por qué? Por querer hacer trampa. Por supuesto, no era cristiano, no era un joven cristiano en aquella época. No conocía lo que era el temor reverente hacia Dios. Diga, temor reverente. Y eso es lo que identifica al cristiano, el temor reverente. A tratar de cumplir por sobre todas las cosas los mandamientos de Dios, no del hombre. Eso es el temor de Dios. Y luego que llego a los pies de Cristo, pues mi temor de Dios, mi compromiso con Dios, el señorío de Cristo, para mí lo he tomado muy en serio, muy en serio. Yo quiero llevarlos hoy 2000 años atrás, donde comenzó la iglesia. Estoy hablando de Pentecostés, donde comenzó el evangelio a producir fruto. ¿Recuerdan Pentecostés? En el Nuevo Testamento, en el libro de Hechos. Pentecostés no es un lugar, es una fiesta que se celebra 50 días después de la fiesta de las Pascuas. Y es una fiesta judía que todavía los judíos la observan, la hacen, la realizan. Allí era la iglesia primitiva, la que llaman primitiva, que comenzó apenas con 120 personas en ese lugar. Y era una iglesia totalmente diferente a la que vemos ahora. Era una iglesia donde todos eran iguales, donde todos tenían las mismas propiedades, donde el que tenía 2 propiedades vendía una y la entregaba a la iglesia para que los pobres también tuvieran que comer, para que los pobres también tuvieran casa. Era una iglesia totalmente diferente. Todas las personas vendían sus propiedades y las llevaban a los apóstoles y allí se repartía. O sea que si alguien tenía un iPhone 14, creo que es el último, no sé, iPhone 11, usted también lo tenía. Si la persona tenía un carro, usted también lo tenía. Era una iglesia totalmente diferente a la de ahora. Pero para que vamos a la Biblia a comprobarlo, entonces vamos a Hechos, el libro de Hechos
en el Nuevo Testamento, capítulo 2, y vamos a leer del 43 al 46. Dice así: y sobrevino temor, diga otra vez temor, a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de espíritu. Reina Valera, revisión 1960. No sé en qué punto de la historia esto se quiebra, esto dejó de funcionar. Supongo que fue por tantas persecuciones que tuvo la iglesia primitiva, o tal vez el gran crecimiento de aquella población cristiana. Recuerden que ellos comenzaron con 120 personas, pero después se fue creciendo y creciendo hasta llegar a nuestro continente. Tal vez por eso se dejó de hacer lo que se hacía en aquella época, de vender las propiedades. Pero era una época buena, era una época sana en la iglesia. Usted de repente dirá, lo primero que pensará, bueno, pero yo no quiero pertenecer a una iglesia así. Es como un comunismo donde tú tienes que darlo todo para la iglesia. Pero más adelante vamos a ver que no se trata de eso. El que da aquí en la iglesia da de corazón, amén, da de corazón, sin arrepentimiento. Eso es lo que Dios llama amar al dador alegre, amén. Pero sigamos, vamos a ubicarnos como pasaje central en una historia que quiero comentarles hoy, y está en el mismo libro de Hechos, capítulo 5, y vamos a estar leyendo y desglosando del 1 al 10. Vamos a usar la Reina Valera 1960. Esto ocurre en una época de bonanza en la iglesia, donde no faltaba nada, donde todos daban y aportaban, y todos, repito, eran iguales para Dios, porque esta gente se tomó muy en serio lo que dice la palabra, que para Dios no hay acepción de personas. Pero vamos por parte. Vamos a leer el versículo 1 del capítulo 5 de esta historia, que muchos han leído, pero vamos a reflexionar acerca de esta historia. Dice en el versículo 1 del capítulo 5, y hemos llamado a este primer punto la venta. La venta. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad. Algo que heredó Ananías, lo vendió junto con su esposa. Ahí no dice qué era, pudo haber sido un carro, una casa, un terreno, pero era la época donde se hacía eso, se vendía y se daba. Y este hombre, yo me imagino con su esposa en la noche diciendo: oye, pero todo el mundo lo está haciendo, vamos a hacerlo nosotros también, vamos a aportar para la iglesia, vamos a dar, vamos a vender, qué sé yo, ese terreno que tenemos por allá que está criando ese zancudo y culebra, vamos a venderlo y se lo damos a la iglesia para que la iglesia siga creciendo. Hasta ahí déjenme decirle que la cosa iba bien, la cosa estaba bien. Este hombre pensó como estaban pensando los demás. Ellos planificaron, hagámoslo así, vamos a venderlo. El punto número 2, la trampa. La trampa, y todos sabemos lo que significa una trampa, ¿ok? No nos vamos a detener mucho allí. Dice el capítulo 5, versículo 2: y sustrajo del precio. Están hablando de Ananías. Y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, o sea, Zafira, y trayendo solo una parte, lo puso a los pies de los apóstoles. Cuando en la Biblia se habla de partes, por lo general los judíos lo llevan a 5 partes, a 5, lo dividen en 5, que viene siendo como el 100%. Cuando aquí dice una parte, quiere decir que dio el 20%, de 5 partes dio una. ¿Cuántas le quedaron? 4 partes.
Vamos a ponerle un precio a esto. Supongamos que lo vendió en $50,000. Vendió un terreno, vendió un centro comercial, vendió una casa, qué sé yo, y le costó o le dieron $50,000 por eso. Pero ellos entregaron solamente una parte. Hasta ahí está bien la cosa, créanme, hasta ahí está bien. Ellos decidieron, bueno, vamos a dar una parte nada más y nos quedamos con 4. Hasta ahí no hay problema, hasta ahí no hay trampa. Tal vez ellos, cuando vendieron esa propiedad, dijeron, oye, $50,000, esto es mucho dinero, lo vamos a dar todo. Y allí es cuando comienza el enemigo a meterle cosas en la cabeza a esa pareja. Oye, pero son $50,000, ¿qué podemos hacer con esto? ¿Lo vamos a dar todo? Y además ese terreno, chico, es una herencia del tatarabuelo que no lo hemos atendido, pero oye, vale plata, $50,000. Entonces decidieron lo que viene a continuación. Vamos a dar una sola parte, pero decimos que lo dimos todo. Lo dimos todo. ¿Quién se va a enterar? ¿A quién le vamos a decir? Vamos a decir que lo dimos todo y nos encaletamos, como decimos los venezolanos, los $40,000 que quedaron. Ahí se echó a perder la cosa. Ahí ya estaban mintiendo. Ahora la pregunta es, ¿por qué lo hicieron? ¿Por qué Ananías hizo eso? ¿Por qué intentó montar una trampa a la iglesia? ¿No se lo preguntan? ¿Por qué? Vamos a devolver la historia un capítulo más atrás y vámonos al capítulo 4, donde un hombre llamado José también estaba en la onda de vender y dar a la iglesia, y vendió una heredad. Pero vamos a leer la historia. Dice en Hechos 4:37, 36-37: entonces José, a quienes los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, en otra versión dice hijo de ayuda, hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Este hombre hizo lo correcto, vendió, tal vez la vendió en el mismo precio, $50,000, y lo dio todo a la iglesia. Entonces, ¿qué nos queda pensar de Ananías y Zafira? Que ellos hicieron esto también por reconocimiento. Ellos querían reconocimiento, porque ellos dijeron, bueno, si a José le cambiaron el nombre y le pusieron, wow, el hijo de consolación, si nosotros decimos que dimos todo, ¿qué nombre nos irán a poner? Wow, dirán, ahí viene el dúo dinámico del evangelio, los que dan más, los que aportan más para la iglesia. No cabe otra razón. La misma Biblia nos explica las situaciones que pasan. La misma Biblia nos ayuda a entender las cosas. Y no hay otra respuesta, sino que esta gente quería reconocimiento de la iglesia. Quería que le colocaran un sobrenombre que los hiciera famosos. Pero estaban engañando ¿a quién? ¿Al hombre? No, estaban engañando a Dios. El versículo 3, la revelación, Hechos 5:3. Cuando ellos entregaron el dinero, una parte a los apóstoles, Pedro le dice a Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón? Satanás viene, el significado es mentiroso, engañador, adversario, enemigo. Y le dice, ¿por qué Satanás llenó tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? Dígame usted, ¿se le puede mentir al Espíritu Santo? ¿Se puede?
aquí está la falla de Ananías y Zafira. Mentiste al Espíritu Santo y sustrajiste del precio de la heredad. Wow. ¿Cómo supo Pedro? Usted se preguntará, ¿será que alguien llegó y le dijo antes? La Biblia no dice eso. ¿Qué explicación hay para que Pedro haya sido informado de alguna manera que estos hombres, este hombre y esta mujer estaban estafando al Espíritu Santo? No hay otra explicación. La Biblia dice que todo, absolutamente todo, va a salir a la luz. Todo. Lo que el pastor Antonio haga oculto, algún día va a salir a la luz. Lo que usted haga en lo oculto, algún día va a salir a la luz. Sea bueno, pero también sea malo. Entonces, ¿qué respuesta hay? Es una intervención divina de Dios. Fue una revelación de Dios hacia el apóstol Pedro, que le dijo: oye, ¿por qué tratas de engañar al Espíritu de Dios? Punto 4, la inferencia. ¿Qué es inferencia? Es deducir algo. Si usted sabe que algo está mal, usted sabe que la mentira es del diablo, así lo dice la Biblia. La mentira es del diablo. Cuando decimos mentiras, wow, la Biblia es fuerte a veces, nos dice: eres hijo del diablo porque estás diciendo mentiras. Zafira y Ananías deberían saber que lo que estaban haciendo era malo, por simple deducción. Oye, estamos mintiendo. ¿Cómo vamos a decir que dimos tanto y no es la cantidad que estamos dando? Versículo 4 del capítulo 5 dice: reteniéndola, le dice Pedro, reteniendo el dinero o la heredad. No se quedaba a ti, no te quedaba a ti. No es tuya esa casa, ese terreno, eso no es tuyo. Reteniéndola te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder el dinero. ¿Por qué pusiste en tu corazón eso? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Estas palabras son fuertes, hermano. ¿Quién cree que Dios es amor? ¿Quién cree que Dios es amor? ¿Quién cree que Dios es fuego consumidor? Muy pocos amén. Pero es cierto, la Biblia no engaña. Eso está en la Biblia. Aquí hay una cosa curiosa. Cuando primero dice mentiste al Espíritu Santo, y después dice engañaste no a los hombres sino a Dios, quiere decir que Dios, el Espíritu Santo y el Hijo son la misma persona, ¿cierto? ¿Creemos eso? Lo que se llama la Trinidad de Dios. Pero volviendo al tema, Pedro deja claro que la iglesia no es un comunismo, ¿ok? La iglesia no es un comunismo. Él le dice: pero si era tu heredad, ¿por qué no la dejaste para ti? Si la vendiste en $50,000, ese dinero era tuyo. Nadie te lo estaba obligando a que lo dieras. Este hombre cumplió con los diezmos y las ofrendas, que es un principio de todo cristiano, dar los diezmos y las ofrendas. Pero dijo que había dado todo el dinero. Y le dice Pedro: eso era tuyo. Te hubieses quedado con eso, pero ¿por qué mentiste al Espíritu Santo? ¿Por qué tratas de engañar a Dios? No nos engañaste a nosotros, engañaste a Dios, o trataste de engañar a Dios. Ananías y su esposa no estaban obligados a darlo. ¿No han escuchado personas que dicen: Dios, todo lo que tengo es tuyo? ¿Lo han escuchado? Todo mi ser es tuyo. Yo me gozaba en la alabanza allí y la adoración,
Y cuando el salmista dice abracen, yo estaba solito. Faltaba mi esposa. Pero yo dije, abrázame tú, Señor. Abrázame tú, Espíritu Santo. Y decía, wow, así sería la iglesia de esa época, ¿no? Mucho amor fraternal. Mucho amor fraternal. Y los que dicen que todo es tuyo, Señor, todo lo que tengo es tuyo, úsame, aquí estoy. Y ellos cantaban una canción que dice, eres el rey de mi vida. ¿La escucharon? Que siempre la hemos cantado, desde hace tiempo la cantamos aquí. Una vez estaban unos salmistas cantando y decían, eres el rey de mi vida, no daré mi vida por ti. Y la canción muy bonita, ¿sí? Y cuando ese salmista se baja, yo le digo, mira, necesitamos un salmista, porque estábamos fundando Kibor, la iglesia de Kibor, la Florida. Necesitamos un salmista para que nos ayude a tocar, a cantar. Y él me dice, después que cantaba eso tan hermoso, eres el rey de mi vida, anunciaré con mi vida que tú eres el rey y no importa. Me dice, no puedo ir, estoy muy cansado. Y yo decía, wow, y entonces, no es que vas a dar la vida por Dios para predicar. ¿Saben qué? Cada uno de nosotros alguna vez le hemos quitado a Dios una parte. No nos hagamos los santos aquí. Cada uno de nosotros alguna vez le hemos quitado una parte a lo que le corresponde a Dios. A mí también me ha pasado, y no estoy hablando de dinero. Yo no voy a sentarme o a pararme aquí a predicarle a usted cosas que yo no vivo, ¿oyeron? Y a veces cuando me toca dar clase y estoy cansado, le digo a mi esposa, amor, no tengo ganas de ir. Estoy cansado. Mi esposa y yo laboramos de lunes a domingo aquí en la iglesia. Pero después me arrepiento y digo, Señor, perdóname, voy. Porque si yo creo en tu palabra, tú vas a renovar mis fuerzas como las águilas, ¿sí o no? Como el búfalo. Y me trae. Gloria a Dios. Y me trae no por mis propias fuerzas, sino por las fuerzas que Él me da. Pero sí le he quedado mal a Dios también. Yo he sido en alguna oportunidad un Ananías, pero me arrepiento y sigo adelante. Amén. Así es. A veces nos quedamos con alguna parte. Personas que dan algo y después te lo piden, o peor aún, te lo sacan, como se dice en criollo aquí en Venezuela, te sacan lo que te dan. Eso no es dar. ¿Para qué da si lo necesita? ¿O para qué da si después le va a hacer falta? ¿Para qué da si después lo tiene que reclamar de nuevo? Así que cuando usted dé de corazón. Dé de corazón. Amén. Número 5. Punto número 5, el resultado. ¿Qué pasó después de toda esta maraña que querían montar, esta mentira que querían montar Ananías y Zafira? Hechos 5, versículo 5. Al oír estas palabras, Ananías cayó y expiró. ¿Murió? Sí, murió. Y vino un gran temor, diga conmigo otra vez, gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron en sábanas y sacándolo, lo sepultaron. ¿Era así de fuerte la iglesia en aquella época? Sí, era así de fuerte, de directa, de violenta. Estaba comenzando y tenían que echar bases sólidas a una iglesia que estaba naciendo. Y sí, murió. Y tal vez uno en esta época
le miente o trata de mentirle a Dios, no es que va a morir de una vez, tal vez no, pero empieza a morir la fe, empieza a morir la asistencia a la iglesia, empiezan a morir las finanzas cuando queremos que nos alaben, cuando queremos sobresalir con mentiras por encima de los demás. Lo enterraron. Un médico, ¿qué diagnóstico daría en esa oportunidad? Un médico, aquí hay médicos, ¿no? La doctora Rojas, ¿está por allí? ¿Qué diagnóstico daría? ¡Wow! Un infarto fulminante, lo mató. Pero ¿saben qué? Esto también es un hecho divino de Dios, la justicia. Amén. La justicia de Dios es un acto divino. No nos gusta escuchar estas cosas, ¿cierto? Pero está en la Biblia y no se puede negar. ¿Qué diría un médico? A lo mejor llamarían al 6CPC y lo interrogarían a usted. Mire, ¿por qué murió este señor? Bueno, no sé, él estaba ahí y de repente cayó. ¿Qué vamos a hacer? Siempre va a haber un profeta Natán. Escuche esto. Siempre va a haber un profeta Natán que nos diga: oye, David, tú fuiste aquel hombre, el que le robó la única ovejita que tenía el vecino para hacerle una fiesta a tus amigos, teniendo tú 1000 ovejas. Siempre va a haber alguien, siempre va a existir alguien que nos diga la verdad. Ahora, ¿dónde estaban los amigos de Ananías? ¿Dónde estaban? Los que tomaban café con él, los que iban al cine, los que salían a pasear, los que hacían compartir de hombres. ¿Por qué no le dijeron nada a Ananías? ¿Por qué no lo aconsejaron? Oye, lo que estás haciendo no es de Dios, lo que estás haciendo no es correcto. ¿Dónde estaban? Y a todas estas, ¿dónde estaba Zafira? ¿Dónde estaba su esposa? ¿Qué es de la vida de ella? Punto 6, el encubrimiento. Oye, una cosa es encubrir y otra es cubrir. ¿Ok? Es muy diferente. Cubrir es si un hermano me llega y me cuenta su situación económica y me dice: oye, no le digas a nadie que estoy pasando por esto. Está bien, usted lo cubre. Pero cuando el hermano se sabe que está haciendo algo malo que no debe hacer y usted tapa eso, eso se llama encubrir y no es agradable a los ojos de Dios. Versículos 7 y 8 dice: pasando un lapso como de 3 horas, que fue lo que duraron enterrando a Ananías, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo: dime, ¿vendiste en tanto la heredad? ¿Vendiste en $50,000 eso? ¿Lo entregaste todo a la iglesia? Todavía Pedro, esperando que ella reflexione y diga: oye, yo no voy a encubrir a mi marido, di la verdad. Ella dice lo contrario: sí, en eso fue que lo vendimos y lo traímos. Lo vendimos en $10,000. Eso fue todo lo que nos dieron. Y la respuesta de Pedro es la siguiente: Pedro le dijo, el daño colateral, punto 7: ¿por qué conveniste en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que están sepultando a tu marido, y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Yo les voy a decir algo con toda sinceridad: a la familia no se encubre. ¿Oyeron? Si la familia está haciendo algo, si un familiar está haciendo algo que es indebido, en vez de cubrirlo, busque ayuda. Busque ayuda.
No esté tapando lo que es intapable. No tape el sol con un dedo. Recuerdo cuando iba a cumplir yo 20 años, me iba a graduar en una semana de perito agropecuario en Barquisimeto, y la noche anterior a esa noche que les voy a contar, estábamos mi mamá y yo viendo televisión y se escucharon unos disparos cerca de la casa. El perro de la casa huyó, algo así como escalofriante. Y yo tengo un hermano que es drogadicto, lamentablemente. No ha podido salir de eso, tiene muchos años. Y de repente escuchamos unos pasos corriendo, que vienen corriendo y se meten a nuestra casa, abren la reja y la cierran. Y un carro que frena en toda la entrada de la casa. Era mi hermano, que lo venían persiguiendo, la policía. Le disparó varias veces, pero no le pegó, gracias a Dios. Mi hermano era consumidor, no era distribuidor. Y los policías en aquella época todavía tenían algo de respeto y no entraron a la casa. Pero decían: no nos vamos a ir hasta que ese flaco no salga. Y mi mente estaba en la graduación. Yo estoy alegre, mañana vamos a pintar el auditorio donde vamos a recibir el título de bachiller y de perito agropecuario. Y sucede esto. Y mi mamá sale y me dice: no se lleven a mi hijo, no se lo lleven. Entonces un policía dice: entonces nos la vamos a llevar a usted. Y mi mamá, como toda madre, comienza a meterse en la patrulla. Yo: no, ya va un momento, le digo yo, esto no es así. Voy y entro a la casa y agarro a mi hermano por el cuello y le digo: mira, tú sé responsable de lo que estás haciendo. A mi mamá no se la van a llevar, ve tú. Y él forcejeó conmigo, me lanzó unos golpes. Cuando eso yo practicaba medio boxeo y claro, no me dejé pegar. Hasta que el hombre reflexionó y dijo: está bien, yo me voy. Y lo agarré y se lo llevé al policía. Y mi mamá y yo le pedimos un favor a los policías: no le estén golpeando, por favor. Él se está entregando por las buenas. Y me dieron la mano y me lo prometieron: está bien, no lo vamos a golpear. Lo montaron y se lo llevaron. Por supuesto, mi mamá se puso brava conmigo. ¿Por qué hiciste eso? Mamá, era lo justo. Cada quien tiene que responder por sus actos. Pero yo no iba a encubrir a mi hermano. Yo no lo iba a encubrir. A los 3 días sale, sanito, arrepentido. Y yo me gradué a los 5 días. Pero yo no voy a encubrir a ningún familiar. Amén. Porque eso no se hace. Eso trae muerte espiritual. Eso trae muerte física. Trae muerte en las finanzas, en mi comunión con Dios. Y cuando yo leo esto, yo digo: wow, cómo se nos olvida el temor de Dios. El temor de Dios a veces se nos olvida, y leemos esto y nos lo explican y lo asimilamos, pero al salir de ahí se nos olvida de que Dios no se le puede engañar. El punto clave de esta enseñanza es que nosotros debemos, como cristianos, ser temerosos de Dios. Ese temor reverente hacia Dios. No nos dejemos engañar por el enemigo. Que el enemigo no haga mella en su corazón y le diga mentiras. Cuando usted dé los diezmos, las ofrendas, o las primicias, que son principios de Dios, délo con amor. Y si el Señor coloca en su corazón a ofrendar para la iglesia, que gracias a Dios vamos bien con lo de la energía eléctrica, yo creo que eso merece un aplauso. Sí, Señor.
Vamos bien, porque esta iglesia es suya también. Y nos duele, ¿cierto? Nos duele nuestra iglesia. Y hay que seguir adelante. Ustedes con su presencia, con sus aportes, están demostrando que el Señor de la iglesia, Jesús, no es un hombre. Amén. El Señor de la iglesia es Cristo. Y escuche esto ya para terminar, para reflexionar y nos llevemos esto en el corazón. Vivir una doble vida, presumir de la fe y aparentar piedad, daña todo a tu alrededor. Hacer eso es tratar de engañar a Dios. Y es imposible engañar a Dios. Mentirle a Dios es imposible. Así que no lo hagamos. No trates de engañar a Dios. No intentes hacerle trampa. Jamás. No intentes hacerle trampa a Dios. El señorío de Jesús y nuestro compromiso con Él deben tomarse en serio. El compromiso con Dios es en serio, joven, adulto, adolescente, personas que estamos aquí. Hoy hagamos un compromiso nuevamente con Dios. Y ese compromiso debe ser en serio. Amén. Amén.